No, sí, 5,000 y después predicó otra vez y se convirtieron en 3,000. 3,000. Entonces, 2 sermones, 8,000. Wow. Ok, y Pedro preside sobre el avance del Evangelio en Samaria. Criticamos a Pedro por su reacción en Antioquía, pero él presidió sobre el avance en Samaria. También, ¿quién representa a los de Antioquía, los griegos de Antioquía en el consejo de la iglesia en Hechos 15? Pedro es el que defiende la conversión de los gentiles, los griegos en Antioquía. El punto aquí es que Jesús cambia el nombre de Simón a Petros, que significa Petros, que es traducido piedra, ¿ok? Al español. Y dice a Petros, Pedro, piedra. Sobre esta Petra, voy a construir mi iglesia. Construiré mi iglesia. Entonces, obviamente en griego Jesús está jugando con estos términos. Se dirige directamente a Pedro, juega con el nombre de Pedro, bendice a Pedro, afirma la confesión de Pedro, reconoce que es por revelación divina que él podría decir esto, y también dice que sobre esta Petra base, que es un juego de la palabra del término Petros, edificaré mi iglesia. Entonces, pueden estar en desacuerdo conmigo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo diría que Pedro es la piedra fundamental, base, Petra, como apóstol representativo, cuya confesión sobre Cristo ha sido revelada por el Padre. Pedro representa por su confesión el tipo de persona, obviamente representa a los demás apóstoles, porque Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 20 a 22, que la iglesia se construye sobre la base de los profetas y apóstoles, que incluye Pedro. Entonces estoy incluyendo. Es la revelación que Dios mismo le dio, ¿no? Exacto. Y cualquiera que profese a Cristo así, lo hace por revelación divina. Revelación. Tú también. Obviamente, los demás apóstoles están incluidos, Efesios 2, pero tal como Pedro mismo dice en primera de Pedro 2:5, todos los creyentes se han convertido en piedras vivas que el constructor Jesús y cabeza usa para edificar su iglesia. Ellos se convierten en piedras vivas por su relación con Cristo, por medio de hacer la misma confesión que hizo Pedro, y todos los creyentes reciben y transmiten la misma revelación del nuevo pacto que Pedro de manera sobrenatural recibió del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Lo que estoy tratando de hacer en esta interpretación, no estoy poniendo por un lado a Pedro, estoy incluyéndolo en la base, nada más. Con su confesión, pero obviamente con los demás apóstoles y profetas, con Cristo siendo la piedra angular. Pero no estoy votando a Pedro. Y no estoy diciendo que solo sea la confesión de Pedro. No, incluye a Pedro como persona que hace la confesión. Y nos somos incluidos también como personas que hacemos la misma profesión. Somos incluidos como piedras vivas que Jesús usa para edificar. O sea que Pedro es como representante de todos los que van a creer en Cristo. Es la piedra que... Y como la primera... La primera, sí, porque fue el primero no cabe duda que tiene una posición preeminente en la base. Fue el primero en declarar que Cristo es... Sí, exacto. Pero estoy tratando de darle el respeto que se merece a Pedro. Él es parte con todos los demás apóstoles Exacto. y las demás creyentes que siguen. Pero al mismo tiempo fue el primero. Fue el primero. Sí, Fue el primero. Definitivamente. Y también durante el avance de la iglesia en el libro de Hechos. ¡Wow!
Pedro fue el principal al principio, pero los demás empezaron, como Pablo y Bernabé, Silas y los demás. Pero Pedro fue sumamente importante. Y Jesús le dijo, pastorear mi iglesia. Exacto, no, es que entonces no cabe duda que tenía una posición bastante preeminente, y por eso estoy tratando de respetar a Pedro. No soy católico, pero tampoco estamos a este lado. El otro extremo. Extremo. Sí. Muy bien. Resumen, en Mateo 16, Jesús honra a Pedro, y estamos tratando de honrar a Pedro. B, Jesús le da a Pedro otro nombre significativo, y él es preeminente en la iglesia primitiva. C, Jesús se dirige directamente a Pedro. Tú eres la Petra. Tú eres Petros. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. El juego de palabras entre Petros y Petra mantiene la conexión a Pedro, no elimina a Pedro. Pedro está conectado. El apóstol Pablo incluye a todos los apóstoles, como ya hemos visto en Mateo 18, 19, pero también en Efesios 2, 20. Pedro incluye a todos los creyentes piedras vivas en la construcción de la iglesia, en 1 Pedro 2, 4, y todos los creyentes recibimos la bendición de Cristo por hacer, por medio de la revelación sobrenatural, la misma confesión que hizo Pedro. Conclusión: la Petra es Pedro junto con su confesión como representativo de todos los creyentes que hacen la misma confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a tocar el tema de las llaves, que en un sentido ya hemos tocado el tema hablando de la fiel administración de la Santa Cena o la fiel administración de los sacramentos. Pero en Mateo 16, versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates aquí en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Mateo 18, 18. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. También en Juan 20, versículo 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que remitan los pecados, les han sido remitidos, y a los que se los retengan, les han sido retenidos. Entonces ya hemos visto que cuando la iglesia habla con la autoridad de la palabra de Dios, con la autoridad del evangelio, y nosotros como evangelistas lo hacen, cuando compartimos el evangelio, la persona cree, ¿qué es lo que les decimos para animarlos? Tus pecados son perdonados. Ejerciendo el poder de las llaves, estamos desatando a esos creyentes de sus pecados, admitiéndoles al reino. En nuestras afirmaciones basadas en la palabra de Dios. Eso es Juan 21, ¿no? Cuando Jesucristo le dijo, cuando ya había resucitado, le dijo, recibí nuevamente, ¿qué? El Espíritu. Le sopló. Sí. Eso fue lo que cuando nosotros vemos a Génesis, que es lo que Dios hizo, le sopló el aliento de ¿qué? De vida. Es como si le estás transmitiendo a ellos, a los apóstoles nuevamente, a aquellos que se arrepienten, vas a transmitir la vida mía. Sí, en ese contexto lleva cierta autoridad. Sí, completo. Exacto. La vida, impartir la vida. Y en Mateo 16, versículo 19, la metáfora, las llaves del reino, precisa como los apóstoles son funcionales para la iglesia. Se les han otorgado poderes de atar y desatar, o llaves que cierran y abren puertas. Los apóstoles, en este contexto, abren el reino a aquellos que comparten la confesión de Pedro. ¿Cuál es? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y excluyen a los que no reciban su testimonio acerca de Cristo. El fundamento apostólico de la iglesia se encuentra en la palabra escrita de Dios. Entonces, todo lo que la iglesia diga con autoridad tiene que ser basado en la palabra de Dios, en las escrituras, que ahora son las llaves del reino, de autoridad de Cristo en la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, ya hemos hablado de varios contextos en los cuales se ejerce las llaves.
cuando la persona cree en Cristo, cuando bautizamos a la persona y no bautizamos a los que no quieren arrepentirse, y voy a dar un ejemplo de eso al ratito, pero aquí un resumen del poder de las llaves. Jesús le otorgó a la iglesia entera la autoridad de ejercer discernimiento en cuanto a quién entra o no en el reino de Dios. ¡Wow! Está duro la cosa. Pero hablando de la práctica, cuando una persona en nuestras iglesias pasa por la clase de orientación y escucha el evangelio y quizás escribe su testimonio o quizás profesa en voz alta que cree en Cristo, esa persona para ser admitida en la iglesia como miembro, ¿qué tiene que hacer? Creer en Jesucristo. Sí, pero ¿quién lo admite? La iglesia. La iglesia, pero representada por ¿quiénes? Pero tú sabes. Por los ancianos, por los líderes de la iglesia. Definitivamente. Y con cuidado cómo contestas esto. Como ancianos gobernantes en la iglesia, en algunas ocasiones han atados a los que aplican y no los han admitido. Claro. ¿Tienen la potestad? Claro que sí. Le doy dos ejemplos. Un médico muy prominente, su esposa, pasaron por las clases de membresía. A ellos les gustaba, no sé por qué, la predicación y que querían hacerse miembros y pasaron por las clases de membresía. Normalmente, para estar bien seguro, el pastor o un anciano gobernante entrevista a los candidatos. Yo fui a su casa para entrevistarlos. Les expliqué el evangelio de nuevo. Ellos escucharon con paciencia, con amabilidad. Y el próximo día me escribieron una carta diciéndome: te respetamos mucho, Pastor David, pero no creemos nosotros en la divinidad de Jesucristo. Y creo que vamos a tener que buscar una iglesia. Entonces buscaron una iglesia donde no creen en nada y esa iglesia los aceptó. Pero mi punto es este: no tuvimos que decir nada, pero el consistorio, en este caso, como representativo, usó el poder de las llaves para atarlos y no liberarlos, no admitirlos. Otro ejemplo, y eso es, me equivoqué en esto. Había una pareja viviendo en unión libre en pecado. Según su propia confesión, empezaron a creer en Cristo y quisieron hacerse miembros. El error que hice fue no hablar con ellos antes, pero después de la clase yo los entrevisté y les invité a que se arrepintieran de su estilo pecaminoso, de vivir sin el pacto matrimonial que la Biblia enseña con claridad. Y ellos me dijeron: sorry, pastor, pero no estamos dispuestos a hacer eso, y se fueron. Wow, eso me dolió mucho y hablando con los demás ancianos me dijeron que David, debiste hablar con ellos antes de la clase. Otro ejemplo, pero mi punto es que, otro ejemplo, estamos dando ejemplos de cómo funciona el poder de las llaves. Una señora muy prominente también, no doy descripciones porque todo el mundo va a conocer quién es. Pasó por la clase de membresía, quiso hacerse miembro de la iglesia y yo no la entrevisté, pero otro anciano gobernante la entrevistó y ella dijo que sí, yo creo que Cristo murió en la cruz por los pecadores. Ella dijo eso, pero aplicarlo a mí como persona, como individuo, yo lo veo orgulloso. Es que no lo aplico a mí misma. El anciano gobernante dijo que entonces no la recomiendo como miembro porque en verdad no está tomando a Cristo como suyo. Entonces poder de llaves. Pero eso fue la decisión del anciano gobernante. Y él reportó eso a los demás ancianos gobernantes y los ancianos gobernantes lo apoyaron
en esa posición porque esa señora en verdad no quería personalizar su relación con Cristo. Quizás un ejemplo bastante extremado, pero otro ejemplo. Estuve una atea, una joven atea, participaba en las clases de cita en inglés por 9 meses. Y se había casada ella con un creyente y estuvieron viviendo en unión libre y no eran miembros ni bautizados los dos. Pero casada. No, Porque dijo casada al principio. perdón, viviendo sin los parámetros bíblicos del matrimonio, del pacto, viviendo en unión libre. Y ella como atea, pero venía 9 meses y ella traía su carpa de preguntas para el pastor y con mucha paciencia escuchaba las clases. Yo cerré a las 9 en punto con oración y ella empezó con sus preguntas semana tras semana hasta las 11 de la noche. Entonces estaba usando todo lo que tenía al mi alcance para convencerle a conocer a Cristo, contestando sus preguntas y tratando de aclarar sus dudas. Y poco a poco la luz empezó a brillar en ella. Entonces la invité a reunirse conmigo durante el día, la luz del sol. Y le expliqué de nuevo el Evangelio y ella entendió, quedó feliz. Y en ese momento no procesó su fe, entonces le animé a ir a la casa para meditar en lo que ella había escuchado, para hacer su decisión de entregarse a Cristo. Entonces en la semana entrante ella vino otra vez y estuvimos bailando mucho alrededor de ese asunto, porque yo pensaba que durante mis clases había tocado el tema de la fornicación, ha tocado el tema de cómo es adulterio vivir sin este parámetro bíblico, pero nunca me captó, nunca entendió. Y entonces, tarde o temprano perdió mi paciencia y le hablé directo, pidiéndole que se repitiera. Y ella quedó atónita, sorprendida, destruida. Y porque no esperaba que él iba a reprenderle o llamarle la atención o invitarla a que se arrepienta. Y fue una gran sorpresa para ella. Es que no esperaba mis palabras. Entonces, como persona que quiere agradar a todo el mundo, me sentí mal. Y le dije, perdone por haberte hablado en esta noche sin la presencia de tu pareja. Te prometo que mañana mismo le voy a llamar. Le llamé y le dije lo que había pasado la noche anterior y me imagino que ella ya le había dicho y él me dijo, oh sí, pastor, tiene toda la razón. Debimos arreglar esto ya entiendo que no quedó ofendido por nada. Entonces, pero todavía están ahí y quieren hacerse miembros de la iglesia. Entraron en la clase de membresía, terminaron la clase de membresía y están en mi oficina y estoy conduciendo la entrevista y todavía están viviendo en unión libre y está llegando la fecha en la cual van a profesar su fe en público y los voy a bautizar. ¿Sabes lo que hice? Yo abrí la Confesión de Fe Westminster y empecé a leer los párrafos acerca del bautismo y de lo que significa el bautismo. Ustedes quieren ser bautizados, ¿verdad? Sí, pastor. Entonces, ¿ustedes entienden lo que significa bautismo? Vamos a ver. Y yo confío en esos hombres que por un tiempo de 10 años se reunieron para examinar todos los textos bíblicos que hablan del significado del bautismo. Ustedes entienden que el bautismo significa unión con Cristo, ¿verdad? Sí, pastor. Entienden que el bautismo significa recibir todos los beneficios de Cristo, ¿verdad? Sí, pastor.
ustedes entienden que el bautismo significa no solo identidad con Cristo, sino identidad con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Sí, pastor. Okay. Ustedes entienden que el bautismo hace una gran diferenciación entre los que siguen a Cristo y los que viven en el mundo. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿están dispuestos ustedes a arrepentirse de ese estilo de vida que no honra a Cristo antes de ser bautizados? No sé si le dije exactamente así, pero entienden que esto es lo que implica ser bautizados. Sí, pastor, entendemos. Entonces, ustedes me hacen un compromiso de que van a resolver esto. Sí, pastor. Te hacemos este compromiso. Pueden estar en desacuerdo conmigo, pero llegó el día y ellos profesaron su fe en público ante toda la iglesia y los bauticé a los dos. Y 2 meses después oficié la boda. Algunos me dirían, pastor, debieron casarse antes. Ok. Pero ¿recuerdan mi consejo anteriormente en esa clase? Si voy a errar, prefiero errar por gracia. Por gracia. Pero no abandonar tampoco el principio. No dejar por un lado lo que Jesús enseña con claridad. Si ellos no, que una pesadilla, ¿verdad? Si no se hubieran arrepentido. Si no, entonces hubiera tenido que expulsar o empezar a aplicar la disciplina o las llaves ahora conectadas a la Santa Cena, ¿ok? Con el propósito de estimularlos a que se arrepientan. Pero gracias a Dios se arrepintieron, oficié la boda, celebramos todo y siguen siguiendo a Cristo. Como fieles miembros de su iglesia ya se han mudado a otro estado, pero están fielmente siguiendo a Cristo en el contexto de otro cuerpo local de Cristo. Y todavía quedan muy buenos amigos. Entonces, es un ejemplo nada más de cómo aplicar con mansedumbre, con gracia y con misericordia, pero al mismo tiempo con convicción. Porque ¿qué significa bautismo? Todo lo que expliqué, ¿verdad? Significa arrepentirse, unirse, entregarse a Cristo. Y a Santa Cena, el seguimiento. Voy a seguir sirviendo a Cristo, entregado a Cristo, siendo nutrido por Cristo, y voy a seguir con mi compromiso para vivir para Cristo. Sí. Una pregunta rapidito, porque la iglesia presbiteriana tiene un tipo de gobierno, ¿verdad? Porque estaba hablando de que solamente que los ancianos gobernantes o el pastor hacen esas cosas, pero existen otras iglesias, como por ejemplo la Bautista, que no tienen ese tipo de gobierno, en que los miembros también tienen acerca de las llaves, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, a un caso de emergencia, alguien que se esté muriendo o alguien que está enfermo en un hospital, y cualquiera de nosotros que somos las piedras vivas podemos, creo yo, abrir con las llaves también, ¿no? O sea, no es solamente prioridad de ancianos gobernantes o del pastor hacer eso. Es una pregunta. Buena pregunta. No solo privilegio, sino responsabilidad. Para contestar más ampliamente, sí, soy presbiteriano y nuestro gobierno consiste en que la autoridad queda con los ancianos gobernantes, y no solo con el pastor, pero con los demás que se llaman ancianos. Pero en Mateo 18, Cristo le dio la autoridad de las llaves a toda la iglesia entera. Y sí, la iglesia entera tiene
el privilegio de ejercer el poder de las llaves y deben hacerlo. Es decir, cuando uno está testificando a Cristo y la persona se arrepiente, muy apropiadamente, el miembro de la iglesia puede decirle a la persona, tus pecados quedan perdonados. Y es más, cuando hay una persona, un creyente que ha andado con Cristo por años y todavía sufre con la conciencia sensible, sucia, también poder las llaves, por favor, ¿se han arrepentido? Sí. Entonces, basado en la palabra, basado en la llave de autoridad, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio mismo, declaro tus pecados perdonados. ¿Ok? Y bueno, gracias por la pregunta. Y es más, yo usé ejemplos extremos en cuanto a la disciplina. Solo digo yo, en nuestro sistema, solo los ancianos gobernantes tienen la autoridad de decirle a cualquier miembro que no te acerques a la Santa Cena. Y como ya les expliqué, eso ha ocurrido como 4 veces en toda mi vida. Pero no es decir que los miembros de la iglesia no tengan la responsabilidad de participar en reclamar a los desviados. Cualquiera que se desvíe, cualquier miembro debe de llamar la atención. Y creo que también Lucas enseña esto en capítulo 17. Y especialmente si un hermano te ofende, por supuesto que sí, tienes la autoridad y la necesidad de reprenderle y decirle que se arrepienta, y también puedes perdonarlo. En otras palabras, y por ejemplo, ¿cómo se llama? En Santiago capítulo 5, dice Santiago debe de confesar los pecados los unos a los otros y los pecados quedan perdonados. Entonces, a los mismos miembros están reconociendo el poder del Evangelio y declarando los pecados perdonados. Entonces, sí, con mucho cuidado yo digo esas cosas porque solo Dios perdona, yo entiendo, pero de una manera increíble Dios le ha dado esta autoridad a la iglesia. Y tenemos que ejercer la autoridad de las llaves con mucho cuidado y mucho respeto. Sí. Y bueno, rápidamente el número 2 aquí dice, la B dice, esta autoridad es auténtica, necesaria, práctica, pero no infalible, pero mismo cayó en error. En Mateo 16. 2. En general, la autoridad supremamente alta que la iglesia usa la palabra escrita inspirada de Dios. La iglesia toma decisiones con respecto a la profesión de fe y comportamiento de sus miembros basado en la palabra de Dios, como ya hemos dicho. La iglesia admite personas y las bautiza si su confesión de fe se conforma a la de Pedro en Mateo 16. Ya hemos tocado eso con ejemplos. La iglesia también tiene la autoridad de guardar la pureza y paz de la iglesia y proteger la fiel administración de la Santa Cena. Ya hemos dado ejemplos de eso también. Jesús explica cómo la iglesia hace esto en Mateo 18. Pero también el pastor mismo lo hace cuando él protege la Santa Cena. Antes de servirla, él explica quién tiene el privilegio o quién tiene la gracia para poder participar. Y con mucha amabilidad explica a los demás que esperen y que hablen con alguien después para poder entender mejor las buenas nuevas de Jesucristo. La iglesia también tiene autoridad de guardar la pureza y paz de la iglesia y proteger la fiel administración de la Santa Cena. Jesús explicó cómo la iglesia hace esto en Mateo 18 con sus instrucciones acerca de la disciplina de la iglesia. Bueno, el uso de las llaves es un ejercicio sumamente positivo. Tal como Pedro, nosotros abrimos las puertas del reino cuando predicamos el Evangelio y declaramos a los que se arrepienten perdonados. Desatamos a los cristianos que confiesan sus pecados y basado en la autoridad de la palabra escrita de Dios, los declaramos perdonados. Aquí cito 1 Juan 1:9 siempre. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cualquier persona laica, miembro de la iglesia, puede acordarle al creyente que está luchando con su conciencia, recordándole de esta gran promesa. 3. La iglesia, con la autoridad de la palabra de Dios, desata a los creyentes en el momento de servirles la Santa Cena y los declara sus pecados perdonados. Eso me pasó hace 2 semanas cuando estuve recibiendo la Santa Cena en una iglesia anglicana.
Y la persona que me sirvió me dijo, basado en tu confesión de fe y tu fe en Cristo Jesús, yo te declaro tus pecados perdonados. Amén. ¡Wow! Eso Amén. me nutrió mucho. Necesitaba escuchar eso. No, es que tiene poder esas palabras. Así es. Y en el momento de la Santa Cena es un lugar ideal para afirmar todos los beneficios de Cristo. Y es de gran ánimo para el creyente, le da seguridad y ánimo. Muy bien. La iglesia protege su pureza y paz cuando ata a los rebeldes que no se arrepientan de sus pecados. Se refiere a los pecados notorios, ya hemos hablado mucho de esto. Y en algunos casos no los admite a la Santa Cena y los desata cuando los readmite a arrepentirse. Entonces, cuando se arrepienten, bienvenidos. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado en no errar en el área del lado de la severidad ni en el lado de la promiscuidad. Más adelante discutiremos la disciplina y poder en esas mismas clases. Disciplina y poder de la iglesia. Muy bien, oremos. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos con el Espíritu Santo de tener mucha gracia y misericordia, así como la expresó Jesucristo siempre con los pecadores. Te confesamos que somos pecadores, miserables pecadores, que nos merecemos la condenación, pero muchas gracias por enviar por amor a Cristo para morir en la cruz, pagando la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Gracias, Cristo, por ejercer tu poder de resucitar de entre los muertos para también darnos vida y esta esperanza de ser resucitados en el futuro. Gracias por todo lo que anticipamos en el futuro, todo lo que tú vas a traer en tu reino permanente y glorioso. Gracias, Padre, te alabamos y te glorificamos por estas ricas enseñanzas y por tu novia, la iglesia. Ayúdanos a amarla así como tú la amas y servirla así como tú siempre la sirves.